participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Bienvenidos con todos los participantes al curso Ley de Contrataciones del Estado, segunda clase, que está a cargo del Grupo Educativo Capacítate Perú, con el apoyo del ingeniero Anthony Fernández, ingeniero industrial de la UPC, experiencia de 4 años en rubros de minería, recursos humanos, data analytics y atención al cliente. Laburo en Interseguro, Corsusa International, BBVA, Clado, Space, Manzana Verde y Concentris. Diplomado de Gestión de Proyectos, certificación en Scrum Master por CertiProf. A continuación, daré el pase a nuestro ingeniero Fernández para que pueda iniciar con el curso. Ingeniero Fernández, ya puede iniciar. Perfecto, muchas gracias. En esta parte entonces vamos a comenzar con lo que es la segunda sesión, tal como se puede ver en el slide. Y bueno, vamos a verificar en esta parte, ¿no? Lo que es el tema, ¿no? En la segunda parte vamos a verificar qué entidades están siendo sujetas a la ley. Para poner un poco en contexto, la semana pasada hemos visto, ¿no? De qué se trata. Un momento. Disculpen, y como estaban comentando, ¿no? En esa parte, ¿no? La anterior vez habíamos visto lo que eran las leyes, ¿no? Las leyes de contratación de la ley, ¿no? En base a ello no se podía verificar para qué sirven, ¿no? Un poquito poniendo en contexto, las leyes de contratación del Estado sirve para poder, uno, ejecutar una obra pública, ¿no? Por ejemplo, puede ser el Megapuerto Chancay, puede ser en este caso, ¿no? Alguna otra obra, por ejemplo, un parque, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Puede ser la inauguración del Parque Las Aguas o el tema, ¿no? De volver a inaugurar, ¿no? Lo que es el tema, ¿no? De la carretera central o el puente Balta, ¿no? Entonces, para eso sirven las leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces ocurre lo que es el tema, ¿no? De que las empresas, ¿no? Que trabajan, elaboran, ¿no? Este proceso de, por así decirlo, ¿no? La astucia. ¿A qué me refiero? Que no solamente dicen, no, un contrato se puede decirse, ¿no? Como tal que se respeta, ¿no? Pero hay algunas empresas que no lo hacen. Entonces, como no lo hacen, entonces, tienen que realizar este proceso, ¿no? De ampararse con una ley. ¿Por qué? Porque cuando la persona, ¿no? Supongamos, ¿no? La Municipalidad de Lima, en esta parte, ¿no? Su proveedor o la persona que ha contratado, que ha ganado la licitación, no va a poder, no va a poder solamente denunciarlo, ¿no? Entonces no se va a poder amparar, ¿no? En base a ello, entonces, con esta ley es mucho más, por así decirlo, no más dura, ¿no? Esta ley puede tener de obras públicas o ley de contrataciones del Estado, como se le llama así, puede tener, ¿no? Entre de 10 a 15 años o incluso la pena máxima, ¿no? De 25 años, ¿no? De cárcel. Entonces se puede realizar este proceso, ¿no? Como tal. Entonces, en base a eso, ¿no? Poniéndoles en contexto, vamos a ver qué entidades no se sujetan a la ley. Entonces, aquí te dice, ¿no? La ley de contrataciones del Estado, ¿no? En Perú establece un amplio espectro, ¿no? De entidades, o sea, se refiere una cantidad, una gama de entidades, ¿no? Que están obligadas a cumplir. Ahí están tanto lo que mencionaba, ¿no? Tanto pueden ser las empresas privadas, que supongamos, Graña y Montero, por ejemplo, no puede estar trabajando para, para el gobierno del Callao, supongamos, ¿no? En la construcción de una plaza de armas, supongamos, ¿no? En La Perla, supongamos. Entonces se puede hacerse en esa parte. Pero también como tal, la municipalidad también le concierne bastante responsabilidad, por eso se realiza ese proceso de licitación, ¿no? Si tú no realizas de manera correcta en esa parte, ¿no? Tú no vas a poder verificar, ¿no? En esa parte, ¿no? De acuerdo a esto, quienes participan dentro del gobierno nacional son los ministerios, los organismos públicos, los programas y los proyectos adscritos, ¿no? Ahí están los ministerios, ¿no? De educación, del ambiente, entre otros, ¿no? Entonces ahí se abarca, ¿no? Haciendo un poquito en paréntesis en esa parte, se puede verificar también lo que es el tema de qué. Se puede verificar lo que es el tema, ¿no? En ese sentido, del tema de los programas, ¿no? Por ejemplo, Caliwarma, lo que es Pronavec, también están dentro de esta parte, ¿no? Dentro de gobiernos regionales están en este caso, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, puede ser gobiernos regionales, pueden ser
lo que es el tema, ¿no? De las intendencias o los anexos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces ahí por eso te dicen, ¿no? Sus dependencias y reparticiones. Dentro de los gobiernos regionales también están sus sedes, ¿no? Por eso se mencionan las dependencias. Y lo que son los gobiernos locales, como te mencionan aquí, ¿no? Está lo que es el tema, ¿no? De las municipalidades provinciales, las distritales, sus dependencias, ¿quiénes serían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de una representación o una sede en el caserío, en esta parte, ¿no? En las regiones, en ese sentido, ¿no? O incluso en los anexos. Ahí marca un poco de por así decirlo, ¿no? La dependencia o la dependencia, ¿no? O pauta. ¿Por qué? Porque normalmente un anexo, por así decirlo, ¿no? Tiene por así decirlo, ¿no? La dependencia o puede crecer, ¿no? O convertirse en un distrito, ¿no? Mientras que el caserío no. El caserío solamente está conformado y para que marca la diferencia, ¿no? El anexo puede estar constituido por más de 2.500 personas, pero lo que es el tema, ¿no? De los caseríos, puede ser menos, ¿no? Entonces, incluso puede alcanzar más los anexos, ¿no? Pueden alcanzar a 10.000, 15.000, ¿no? Por eso, para que cumpla el tema, ¿no? Del distrito, para que sea el requisito de distrito, tiene como máximo de 15.000 a 20.000, ¿no? Entonces, mientras que los caseríos llegan nada más a los máximo, pueden llegar a los 2.000, 3.000, ¿no? A pesar que podemos decir, no, pero son bastantes familiares, ¿no? Pero también la diferencia es el tema de sus estructuras, ¿no? Mientras que los caseríos, por ejemplo, están conformados, ¿no? Por algunos lugares de fincas, algunos lugares que son, por así decirlo, ¿no? Lugares, ya adjudicados, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer un trámite? Sí se puede, pero como te digo, ¿no? Eso también divide lo que es el nivel socioeconómico, ¿no? Que eso también es esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque a los caseríos no se les da mucho presupuesto, ¿no? Entonces, a menos que estas personas no se pueden a las manos apoyarse, ¿no? Como tal, sí se puede, ¿no? Y también lo que está el tema, ¿no? Los organismos constitucionales, ahí está el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otros, quienes también abarcan, ¿no? Estos procesos, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Pero por qué qué tiene que ver el tribunal, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque ellos también elaboran hacen lo que es el proceso, ¿no? Un proyecto de consultorías para las personas, ¿no? Que no tienen mucho conocimiento a pesar, ¿no? Que nuestros gobernantes o incluso nuestros representantes del Tribunal Constitucional no tienen representantes, ¿no? También que no todos van a saber. Entonces, como no tienen tanto conocimiento en todo el proceso, realizan ese proceso, ¿no? De consultoría en ese sentido, ¿no? Y como van a elaborar ese proceso, ¿no? De consultoría, van a tener que verificar, ¿no? En esa parte, ¿no? Lo que es el tema, ¿no? De las asesorías. Algunas veces, y eso también porque tiene que marcar la pauta de la ley, porque algunas veces hacen lo que es el tema, ¿no? Del padrinazgo o lo que es de la familiaridad o el tema de la famosa vara, por así decirlo, ¿no? Que le dicen, o el tema de favores, ¿no? Entonces, por eso ellos también son auditados, ¿no? En sí, mencionando, ¿no? Todas estas partes que comento, en sí, toda entidad pública recibe consultorías, incluso ya sean congresistas, gobernantes, ¿no? Entre todos. Entonces, para ellos también como tales elaboran esas auditorías o consultorías, como se puede decir, pero todo va a ser a través en este caso, ¿no? A través de leyes, ¿no? O a través de licitaciones, ¿no? Entonces, también lo que está el tema, ¿no? De que te mencionan las universidades públicas, ¿no? Ahí está la San Marcos, la UNI, están entre otras, ¿no? En otras universidades, ¿no? Como UNSA, está lo de Tacna, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, eso también se tiene que verificar. Y también lo que son el tema, ¿no? De las beneficencias públicas, ¿no? Que manejan los fondos públicos, ¿no? De las municipalidades, ¿no? Como tales. Y las juntas de participación son las personas, ¿no? Que pueden ser en este caso, ¿no? Intendencias o entre otros, ¿no? Y las empresas del Estado, por ejemplo, pueden estar Petroperú, está en este caso, ¿no? O alguna otra empresa, ¿no? Que abarca en este caso, ¿no? Lo que es el gobierno, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Fuerza Policial, ¿no? Como te menciono, los fondos constituidos. En todos estos que estoy comentando, todos van a tener, porque como ya lo mencioné en líneas anteriores, se van a encargarse, ¿no? De tener consultorías u obras, ¿no? Entonces, como tal, para dar mayor transparencia, te dicen, ¿no? Según la Constitución, que tú debes abarcar, ¿no? Todas estas
esas justificaciones, ¿no? A través de una ley, cosa que así tenga mayor peso, ¿no? ¿Por qué? Porque si solamente queda en una amonestación, ¿no? La mayoría de procesos no va a tener mucho cargo, ¿no? Dentro de esto, aquí están, ¿no? Los contratos que se van a darse dentro de la ley, van a establecer esto, ¿no? Que te dicen contratos comprendidos, ¿no? Te dicen, la ley abarca una amplia gama de contratos, ¿no? Siempre en cuando estén destinados, ¿no? A la adquisición de bienes, servicios u obras públicas, ¿no? Por parte de las entidades anteriormente, ¿no? Algunos de estos contratos se subdividen en esto, ¿no? Por ejemplo, suministro para la adquisición de bienes. ¿Qué tipo de bienes? Pueden ser televisores, pueden ser computadoras, pueden ser en este caso refrigeradores o frigobares, ¿no? Que muchas de las entidades lo necesitan. ¿Para qué? En este caso, para que ellos también ingieran sus bebidas, para que almuerzan, no tengan un comedor, entonces ahí se abarca, ¿no? Y contrato de servicios, como te dice, profesionales técnicos, ahí están las consultorías que te decía, ¿no? Normalmente, además, quiero recalcar ahí, ¿por qué menciono mucho el tema del gobierno? Porque la mayoría de ellos son costosas, ya no una consultoría, tal vez tú como persona pública o persona así, pero de a pie, mejor dicho, tú puedes decir, no se dan te puede costar, no supongamos, 2.500, pero lo malo que cuando hablan de gobierno, ya, pero cuando hablan del gobierno, en ese sentido abarca lo que es el tema, ¿no? De inflar los costos, ¿ya? Un ejemplo claro, cuando, a ver, cerca de donde yo vivo, normalmente yo puedo sacar una impresión a 30 céntimos a negro y blanco y a 50 color, supongamos. Pero cuando escuchen que es una empresa o una escuela del Estado, ya te lo suben en este caso, ¿no? Supongamos, ¿no? Lo que es el tema, ¿no? De las impresiones, ya no cuestan 30 céntimos, ¿no? Las que son de negro y blanco, ¿no? Cuestan 1,50 o 3 soles, no lo suben. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría de empresas del gobierno o incluso instituciones, como menciono, se encargan, ¿no? De que hay dinero, no hay demasiado presupuesto. Por eso siempre la mayoría de librerías, internet, ¿no? O incluso la mayoría de las empresas les gusta trabajar con las empresas de gobierno porque hay dinero, ¿no? Entonces, por eso se les comenta. El contrato de obra también, ¿no? Para la ejecución de obras públicas que decía, ¿no? El megapuerto de Chancay, en este caso no puede ser la carretera central, lo que es el tema, ¿no? De la línea 2 del metro también de aquí de Lima. Está, por ejemplo, para las personas, ¿no? Que no sabían eso, por ejemplo, si no me equivoco, ¿no? Se puede realizar lo que es el proceso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se menciona también dentro de esta parte lo que es el tema, ¿no? De Oxapam, por ejemplo, y algunos lugares que están siendo por parte del gobierno, ¿no? Financiados, están siendo, ¿no? Beneficiados de manera correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede verificar, ¿no? En ese sentido. Entonces, en base a ello, se les comenta, ¿no? Y como te dice, ¿no? Contratos de consultoría para la obtención de estudios y proyectos. ¿Por qué menciona esto? Y aquí quiero marcar la diferencia, ¿no? Entre contratos de servicios y consultorías. Los servicios, como tales, son en este caso, ¿no? Supongamos, ¿no? En el Estado, ¿no? Supongamos en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, por ejemplo, pueden abarcar lo que es el tema, ¿no? De recibir una asesoría, ¿no? La asesoría, supongamos, o puede en este caso, ¿no? Representar como abogado, ejemplo, ¿no? Pongo un poquito en contexto. Supongamos, ¿no? Han denunciado a un congresista. Entonces, como tal, el congresista no tiene sus abogados y un representante o un fiscal, como tal, supongamos, está dentro del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, debido a ello, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El gobierno de turno acusa, ¿no? A esta persona, a este fiscal, que está coludido. Debido a ello, ¿no? Para no generar demasiada desconfianza, el tribunal decide no suspenderlo y decide en este caso no buscar. Entonces, como ellos tienen un gran directorio de una lista de abogados, entonces supongamos no traen a abogado, por ejemplo, Francisco Gómez. Ya, entonces Francisco Gómez va, en este caso, no van a contratar su servicio de qué? De defensa, ¿no? En representación del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Para qué? Para marcar la transparencia. Entonces, ese es un servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque está representando. Mientras que las consultorías son en esta parte como la misma terminología te dice, ¿no? Preguntar cuáles son tus dudas,
o qué es lo que puede en este caso, ¿no? Para obtener, supongamos, sea, no solamente se quede como abogado o solamente que se quede como presidente, ¿no? Que, del Tribunal Constitucional, si no quiere ya postular, por ejemplo, para un cargo público, no ser presidente, ser ministro, supongamos, no ser representante de la ONU, ¿no? En la Corte de Justicia en esa parte, quiere irse a la Haya, por ejemplo, entonces para eso tiene que obtener, ¿no? algunos requisitos, algunos diplomados, ¿no? Entonces eso también se tiene que verificar, ¿no? Como tal. Entonces a eso se abarca, ¿no? Normalmente, ¿cuáles son los precios, no? El suministro va a depender, ¿no? Cuando son para el Estado está entre 20.000 a 25.000 soles. Si no bien no me equivoco, es un aproximado, ¿ya? No es fijo. El tema, ¿no? de contratos de servicio, como mencioné, va a depender, ¿no? entre 5.000, 7.000, ¿no? aproximadamente, ¿no? No es tan costoso como tal. Y lo de la obra sí cuesta, ¿no? En millones, si se dan cuenta, ¿no? 20 millones, 50 millones, 80 millones, ¿no? Y los contratos de consultoría sí cuestan entre 15.000 a 25.000, en este caso soles aproximadamente, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es nacional, está así, ¿no? Pero va a variar. ¿Qué más? Aquí están también lo que son las excepciones como tales, que se menciona aquí, ¿no? Las excepciones y también lo que es el tema, ¿no? Te dice, ¿no? Si bien la ley tiene un amplio alcance, algunas excepciones y exclusiones, ¿no? Aquí un poquito no te menciono, excepción no es lo mismo que exclusión, ¿no? Exclusiones en este caso es la delimitación, mientras que las excepciones es que tal vez no, en un ámbito sí se puede abarcarse, pero en el otro, en el otro no, ¿no? O al revés, puede en el otro no se puede aplicar, en el otro sí, pero las exclusiones es definitivo, ¿no? No se van a abarcarse en ningún ámbito, ¿no? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Para ello, ¿no? Te dice, estas pueden variar con el tiempo, ¿no? Las modificaciones legislativas. Por ejemplo, los contratos bancarios financieros también que se celebran, ¿no? entre las entidades públicas y privadas, por ejemplo, ¿no? Banco de la Nación con BCP, firman un contrato, en este caso, ¿no? De la aplicación o implementación, ¿no? De YAPE, supongamos, ¿no? con BCP. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener que abarcar lo que es contratar, ¿no? Lo que es el tema, ¿no? de las cuentas bancarias o una cuenta, ¿no? de enlace para que lo relacionen, ¿no? A través de un software, a través de un aplicativo, a través de una consultoría. Entonces, cuando se firman estos contratos bancarios, se fortalece, ¿no? que tanto los clientes del Banco de la Nación como el BCP no van a pagar, por ejemplo, el tema, ¿no? de las comisiones, ¿no? Un ejemplo claro se da entre Plin, ¿no? Plin, cuando tú yapeas de Plin a Yape, ¿no? Realizas ese proceso, no te dan costo, ¿no? Pero ¿quién ese costo lo asume? Lo asume en este caso la misma empresa. Entonces, para ello no asumen estos procesos. Entonces, eso también tienes que verificar, ¿no? ¿Qué más están? Los contratos administrativos, ¿no? De servicios, el régimen, que hagan sus veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los contratos a ver, ¿qué puede ser? La construcción o habilitación, ¿no? de una oficina, ¿no? de Contraloría General, ¿no? que se puede darse, supongamos, ¿no? en la Municipalidad de Chorrillos. Entonces, esa gerencia, como tal, no se ha firmado. ¿Para qué? Para que lo habiliten, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser momentánea la construcción. Entonces, eso también se verifica. Para cuando dicen contratos de locación de servicios celebrados por presidentes y directorios, se refiere, ¿no? El tema, ¿no? de las entidades o el tema del tiempo, ¿no? Puede ser por 4 meses, por 3 meses. Cuando te hablan locación se refiere, en este caso, ¿no? Contratos de representación, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si ha habido elecciones municipales, ¿no? Se han dado para 5 años ya. Durante esos 5 años, para eso se ha firmado un contrato de representación, ¿no? En este caso, ¿para qué? Para que se queden en la oficina, ¿no? Y en base a eso no se presentan, durante los 5 años nadie lo puede sacar, no, a menos que incumpla algo, ¿no? Entonces, durante ese proceso, él va a recibir lo que es el tema, ¿no? Supongamos, ¿no? De que tenga, por así decirlo, ¿no? Mozos, tengan chef o cocineros o asistentes, ¿no? Ese proceso como tal abarca lo que es los contratos de locación, ¿no? Y los actos de disposición, ¿no? Por ejemplo, venta de bienes inmuebles, por ejemplo, aunque no lo crean, la mayoría de bienes o incluso terrenos son parte del gobierno. Ya así, digamos, no me pertenece a mí. Cuando no tienen dueño, pasa a formar parte del Estado según la Constitución. Ya, entonces, debido a ese proceso, se tiene que vender, ¿no? Por ejemplo, cerca aquí a donde yo vivo,
había un arenal grande, ¿no? Que abarca de Puruchuco. No sé si habrán escuchado, hay una cultura, ¿no? Referente a eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esa parte, ¿quién la ha vendido? La ha vendido, en este caso, lo ha comprado Interbank, no la ha comprado el gobierno. Y el gobierno, en este caso, como es dueño, entonces la ha tenido que vender. Estos bienes inmuebles. Por ejemplo, todos los bienes que te incautan, ¿no? Por ejemplo, los autos que no pagas tu multa, todos que se van a la chatarra, por así decirlo, ya, eso pasa a ser vendido por parte de entidades del gobierno, ¿no? Entonces, eso también se te menciona. ¿Qué más? Los contratos celebrados por los organismos, ¿no? del servicio exterior. Por ejemplo, aquí están las cancillerías, las consultorías, por ejemplo, ¿no? Las representaciones, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si tienes una persona que ha recibido o ha pedido asilo político, supongamos, viene un presidente, ¿quién puede ser? Trump, supongamos. Y entonces, como viene él, entonces para ese servicio, ¿no? Que lo representen aquí en Perú o le realizan, le aceptan, ¿no? el asilo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que verificar, en este caso, ¿no? Tener un abogado, tiene que realizar algunos trámites administrativos, entonces eso también se verifica. Y lo que es el tema, ¿no? De arbitraje y conciliación, ¿qué abarca esto? Abarca lo que es el tema, ¿no? De la Haya, por ejemplo, ¿no? Que hubo entre la tensión, ¿no? entre Perú y Chile, por ejemplo, por las 200 millas, y ahí también emplea, ¿no? Contratar un abogado de alto nivel para este tipo de casos, en este caso, ¿no? Para que les ajene el tema de un tiempo, ¿no? Todo ese proceso también abarca, ¿ya? Por eso siempre se dice, ¿no? En todo proceso administrativo o internacional, nada es gratis, ¿no? Entonces eso se tiene que verificar. Y lo que es el tema, ¿no? de regímenes especiales, con son las contrataciones, ¿no? del sector hidrocarburos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, Petroperú tiene contratación con diversas empresas mineras. ¿Por qué? Porque en este caso a ellos les brindan, ¿no? el servicio de manera, por así decirlo, ¿no? a través de un contrato. Entonces ahí se verifica eso. Los elementos esenciales, ¿no? dentro de una ley de contrato o un contrato, en este caso no se compone de lo siguiente, ¿no? El consentimiento de las partes, o sea, que todos estén de acuerdo. ¿Qué más? El tema, ¿no? Que ha pasado por un proceso de licitación. ¿Qué es el proceso de licitación? En este caso, ¿no? Es juntar a diversas empresas. Ellas, en este caso, ¿no? Exponen sus propuestas. Y en base a eso, ¿no? Si ha cumplido todo y ha logrado convencer, por ejemplo, a un representante o a todo el comité que ha sido designado, entonces por ese proceso se tiene que verificar, ¿no? Lo que es el tema de que ha sido aceptado, ¿no? Si ha cumplido todo lo correcto, ha pasado por varias de las fases, si todos han estado de acuerdo, entonces eso también tiene que ir, ¿no? ¿Para qué? Para evitar malos entendidos, ¿no? Porque hoy en día, si te das cuenta, los medios de comunicación a veces mienten, a veces no, entonces para verificar, ¿no? que no ha habido ningún tipo de nada, no transparente, no se realiza este proceso. Y cuando te hablan, ¿no? En este caso, ¿no? La causa lícita, todo contrato, aunque no lo quieran, es avalado, ¿no? En este caso, por otra entidad, ¿no? Por una notaría, ¿no? Entonces, para eso se tiene que verificar, ¿no? Y que está cumpliendo, ¿no? Todos los ámbitos de la ley. ¿Qué más está? Lo que es el tema de la capacidad de las partes, tanto de la entidad estatal como del contratista, ¿no? Y las formalidades, ¿no? En este caso, generar a través de una reunión que tiene que estar firmada, ¿no? Y que no hay ninguna observación, ¿no? Y en base a esto, ¿no? Aquí está, las modificaciones contractuales, ¿ya? En esta parte, para eso, para que se modifica, tiene que haber, dentro de la ley, abarcado esta concientización, ¿ya? Tienes que verificar esto. También tienes que verificar lo que es el tema, ¿no? De los incisos, incluso de las cláusulas, ¿no? Que tienes que verificar. Por ejemplo, aquí las modificaciones, ¿no? contractuales, como te dice, ¿no? Son alteraciones que se introducen, ¿no? al contrato, ¿no? Estas pueden ser necesariamente, ¿no? modificadas por diversos cambios, ¿no? Ya sea porque ha habido un error en la escritura, ha habido nuevos beneficios, ¿no? Cuando se aplica esto, para que se realice contractualmente esta modificación, tiene que haber consentimiento de ambas partes. Si no hay consentimiento, hay, por así decirlo, ¿no? Manipulación o algún tipo de inconveniente, entonces puede ser sancionado, ¿no? El respeto a la ley, ¿no? La modificación no debe contravenir el tema de las normas legales. ¿Por qué? Porque en este caso está tratado, ¿no? Está avalado incluso las contrataciones del proceso bajo la Constitución, aunque no lo quieran en esa parte.
¿ya? Y también se debe realizar un establecimiento, ¿no? Correcto de la ley. ¿Por qué? Porque te dice ahí, cuando tú firmas con el contrato, muchos de los contratos, aunque no lo vean, son publicados en el diario peruano. Como son publicados, tienen que, si se modifica, tienen que, en este caso, no firmar, modificar, nuevamente publicar, ¿ya? Para marcar transparencia. Si se dan cuenta ahí, todo el proceso va a abarcar esta data, ¿no? Que tú tienes que verificar que sí o sí se tiene que darse, ¿no? En ese sentido. Si no surge, ¿no? De frente solo se modifica y no se publica en el diario peruano o incluso no ha sido legalizado por una notaría que provoca, en este caso, que esa parte no ha habido lo que es el tema de una amaña, de contrato, ¿no? Entonces eso se tiene que verificar. De acuerdo a este proceso también está la extinción del contrato. La extinción se refiere, ¿no? La eliminación o fin del contrato, ¿no? Puede producirse por varias causas, ¿no? Cuando, por ejemplo, no te dice cuando las partes han cumplido con todas las obligaciones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que se ha cumplido, ¿no? O sea, ya dio fin, ¿ya? En cambio, el otro, la resolución, ¿no? Cuando una de las partes incumple, ¿no? Como te decía, a través de las constituciones o de los incisos, para eso no, para que tú elimines, por así decirlo, o des fin el contrato, tienes que verificar esta parte, ¿no? Y que tienes que emitir lo que es una resolución. Y la imposibilidad del cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando ya, por ejemplo, no se están metiendo, por ejemplo, lo que es el tema, ¿no? De injerencia, ¿no? De gobiernos, municipalidades, políticos, y entonces, ¿no? Incluso, ¿no? Se está, modificando lo que es el tema, ¿no? De alguna, ley, ¿no? Entonces, debido, ¿no? Incluso esta imposibilidad se da cuando uno de sus funcionarios, ¿no? Dentro del contrato, representantes, tiene algún antecedente, ¿no? Entonces ya se puede verificar, ¿no? Incluso también se puede extinguirse cuando no se llega a acuerdo, ¿no? Por ejemplo, te dice, no, ya, yo he ganado la licitación por 22, pero ahorita he visto bien, supongamos que sea 40 millones, pero el gobierno ya no quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso ya aceptó, ¿no? Entonces se vuelve imposible, ¿no? Porque nadie quiere ponerse de acuerdo. Y también el vencimiento del plazo cuando tienen un plazo determinado, ¿no? ¿Cómo en este caso lo vas a diferenciar entre el cumplimiento y el vencimiento? El cumplimiento se da cuando el contrato ya se terminó, ¿ya? Pero para eso tienes que emitir también lo que es una publicación en el diario peruano. Mientras que el vencimiento del plazo solamente es verificar, ¿no? Que ya se cumplió el límite y listo. Pero en el cumplimiento ya es que ya se oficializa, ¿no? Incluso se muestra o se hace una marcha blanca, ¿ya? O sea, un proceso de verificación. Ejemplo, ¿no? Supongamos para que me entiendas mejor. Eh, no, a ver, Megapuerto de Chancay, ¿no? Lo van a terminar, si no me equivoco, a finales de noviembre, si no me equivoco lo van a terminar al 100%. Entonces, como tal, cuando se cumple, supongamos la quincena de noviembre, ya sería el vencimiento del plazo. Para que en este caso no se convierta lo que es el cumplimiento, ellos tienen que emitir, ¿no? Costco Shipping tiene que comunicarle esto al gobierno y como tal emitan una ley, una ley, una publicación en este caso, una de finalización del proyecto como tal. Entonces, basta que esto lo emitan y lo publican en el diario peruano y ya se ha cumplido, ¿no? Con todo lo correcto, ¿ya? Entonces, eso es, mientras que el vencimiento es que ya se cumplió, ¿no? Se verifica, ¿sí? Entonces, uno se da cuando ya se publica en el diario peruano y el otro nada más cuando se ha cumplido lo establecido en el contrato. Entonces, eso es la gran diferencia. De acuerdo a esto también está la responsabilidad contractual, ¿no? Surge cuando las personas o una de las partes incumplen en las obligaciones. Para eso se aplican, ¿no? Lo que es el tema, ¿no? Lo que es el tema, ¿no? Las multas o sanciones, ¿no? Como te dice acá, ¿no? Tienes que pagar el tema de las indemnizaciones, la resolución del contrato o el tema de aplicaciones, ¿no? ¿Por qué? Hasta para emitir esa resolución también tiene un costo, aunque no lo crean. Por eso muchas de las empresas deben de tener mucho cuidado, ¿sí? Dice, ¿no? La responsabilidad contractual en los contratos se rige por los principios generales del derecho, ¿no? Civil y por las leyes. O sea, supongamos, ¿no? Si yo contrato a un proveedor, entonces, él es el representante legal, ¿no? Él está incumpliendo y no la empresa. ¿Lo puede denunciar él? Sí.
Por eso te dicen, ¿no? Por derecho civil. Y si en caso no quiere cumplir, lo denuncias penalmente y lo detienen, ¿no? ¿Para qué? Para que haga cumplir no lo establecido. Y también tienes que verificar lo que es el tema, ¿no? De control y fiscalización. Para eso, ¿qué es el organismo que fiscaliza todo este proceso? Es como tal el organismo de control institucional, como tal, lo que es llamada la OSI, ¿no? Como tal, en la cual se verifica lo que es el proceso, ¿no? Es una entidad interna, de cada entidad te dice, ¿no? Encargada, ¿no? De supervisar y controlar la gestión administrativa y financiera, ¿no? Ellos los que son verifican, ¿no? Si se está cumpliendo, se está gastando, ¿no? Lo adecuado en cada fase, supongamos, ¿no? De implementación, ¿no? Y por eso te dicen, ¿no? Entre sus funciones se encuentran evaluar el cumplimiento, ¿no? De la norma, supongamos, ¿no? Si en el megapuerto Chancay han pedido que se instalen, ¿no? 10 contenedores, tengan 40 oficiales, ¿no? De inspección o de aduanas, se tiene que verificar, ¿no? En esa parte. Incluso se tiene que verificar, ¿no? El tema de detección y prevención, ¿no? De actos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? El presidente o el del tema del proyecto no se ha dado como tal el tema, ¿no? Ha recibido un dinero extra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso también se tiene que verificar. Y también recomendarnos las medidas correctivas, ¿no? Se tiene que verificar qué es lo que se ha visto, ¿no? O para qué, ¿no? Y cómo se puede verificar, ¿no? Pueden ser errores de digitación u otro proceso, ¿no? Dentro de la Contraloría General de las Repúblicas es el máximo, ¿no? Organismo, ¿no? El control del Estado. Por eso, si se dan cuenta, la Contraloría verifica, ¿no? Todos los procesos, tanto del gobierno, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo, ¿no? Y judicial, ¿no? Entonces ahí se tiene que verificar. Por eso te dicen, ¿no? Controlar la gestión de recursos públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo malutilizan. Por ejemplo, el tema, ¿no? De que, bueno, no, cada uno recibe una movilidad, ¿no? Cada funcionario público. Pero ¿qué pasa? Nos pongamos al día, se le puede decirle, ¿no? Que puede tener 10 o 15, pero él lo utiliza no para él, sino lo utiliza para su familia. Entonces, ¿sería algo contraproducente? Sí. Entonces, eso también se tiene que verificar. Fiscalizar, ¿no? La ejecución del presupuesto, ¿no? Verificar que se utilicen de manera correcta, ¿no? Si ha pedido 8 millones, esos 8 millones, ¿no? Tienen que ser para todo el proceso. Y también lo que es el tema, ¿no? De denunciar actos de corrupción, ¿no? Presentar las denuncias penales ante el Ministerio Público, ¿no? Aquí se tiene que verificar, ¿no? Si, como tal, ¿no? Si alguien la ha denunciado a una empresa o a algún funcionario, se tiene que verificar, ¿no? Un ejemplo se ha dado, por ejemplo, el caso de Odebrecht, ¿no? Por ejemplo, ahí se verificó que hubo favores, ¿no? Entre el gobierno, recibió un pago, ¿no? Por parte de ellos, entonces, se verifica eso, ¿no? Entonces, para eso se tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Y los recursos administrativos, también por eso te menciona, lo que son, te dice, ¿no? Los ciudadanos, contratistas y cualquier persona interesada puede interponer recursos administrativos y judiciales contra las entidades estatales, ¿no? Que consideren ilegales. Por ejemplo, ¿no? Para que sucedió lo de Odebrecht, alguien ha habido, ¿no? Como tal, un ciudadano que ha detectado este problema y ya puede denunciarlo, ¿no? Entonces, eso se tiene que verificar, ¿no? Los recursos administrativos se interponen, ¿no? Como te dice aquí, ante la misma entidad, ¿no? Puede ser la Contraloría, puede ser en este caso la OSI, o puede ser dentro de la OSE, ¿no? OSCE, en el organismo supervisor, ¿no? De las contrataciones del Estado. Incluso los recursos judiciales, por ejemplo, en los juzgados, los tribunales no competentes. ¿Cuáles son los tipos de infracciones, por ejemplo, que se verifica aquí? Está lo que es el tema, ¿no? De acuerdo a que te mencionan, ¿no? Te dicen, las infracciones de la ley pueden clasificarse en diversas categorías, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿no? Infracciones formales, ¿no? Relacionadas con el incumplimiento de los requisitos formales establecidos, ¿no? En la ley. Y en este caso, ¿no? En los procedimientos de contratación, como la emisión de información, la presentación de documentación incompleta o la falta de notificación de los participantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú dices, van a trabajar 20 personas. Sin embargo, descubren, ¿no? Que esas 20 personas no están. Solamente están trabajando 10. Pueden ser empleados fantasmas, sí. Entonces, hasta que no los inseren, se realiza una infracción formal, ¿no? Ahí descuento, no sea de $20,000, 20,000 soles, ¿no? Dependiendo. Y lo que están las infracciones materiales, ¿no? Se relacionan con el incumplimiento de las obligaciones sustanciales del contrato, ¿no? Como la entrega tardía de bienes, la ejecución defectuosa, ¿no? Que se refiere, ¿no? El tema de, supongamos, ¿no? De no lo ha ejecutado bien la obra,
o está mal usando lo que es el tema, ¿no? Supongamos, ¿no? De la construcción de una pileta, supongamos. Pide, ¿no? 20 bolsas de cemento y no la está utilizando, o las 20 no le alcanzaba para formar el tema de una pileta, ¿no? La base, ¿no? Entonces, eso también se tiene que verificar. O incluso no está pagando, ¿no? Algunos de sus trabajadores, ellos denuncian, ¿no? Entonces, esa parte también se dan las infracciones materiales, ¿ya? Las infracciones por colusión se implican en este caso cuando en este caso no se ha firmado, supongamos, ¿no? AENSA, ¿no? Que es, antes se llamaba Graña y Montero, por este tema, ¿no? De que hubo de Odebrecht, se cambió, ¿no? De nombre, que ya no se llama Graña y Montero, GM, se llama AENSA, ¿no? Entonces, debido a esto, nos pongamos AENSA, firmó un contrato con el gobierno. Entonces, en base a ello, surge, ¿no? Su propio AENSA no tiene otro aliado, supongamos Petroperú o Petrobras, supongamos, ¿ya? Entonces, Petrobras, ¿no? Se entera de esto, ¿no? Y por resentimiento, ¿no? Que no ha ganado la licitación, compra a los trabajadores, ¿no? De AENSA. Entonces, estos mismos trabajadores no fingen que está todo bien y, por ejemplo, ¿no? Firman contratos fantasmas con el gobierno, hacen, por así decirlo, ¿no? Están coludidos, ¿no? Con alguno de los jefes, ¿no? Del mismo gobierno. ¿Y esto qué hacen, no? Que AENSA no cumpla, ¿no? Su obra, ¿no? Supongamos, ¿no? La entrega de las piletas o entrega, en este caso, ¿no? De la construcción de la plaza de armas, ¿no? Alguna obra que se retrase, ¿no? Eso es lo que ha producido, por ejemplo, ¿no? En este tema, ¿no? Controversial que hubo en Odebrecht, ¿no? Odebrecht, por ejemplo, ¿no? No sé si habrán visto todos, cuando hubo ese problema, salieron bastantes empresas. Ahí estaba GIM, estaba en este caso, ¿no? La empresa, otras más que no me acuerdo, pero la más, GIM está, ¿no? Entonces, ¿por qué? GIM, había firmado, ¿no? Habiendo dinero, dijeron, ¿no? Ganó Odebrecht, entonces me tengo que aliarme, ¿no? Entonces ahí hubo un proceso, ¿no? Muy turbio, que no me consta, pero eso ya está en investigaciones, pero te menciono, ¿no? Que hubo ese proceso, ¿no? Y te menciona, ahí hubo ese tema de colusión, ¿no? O sea, o mal utilizar los recursos, beneficiarse, ¿no? Entre ellos mismos, enriquecerse el tema de sueldos, ¿no? Entonces eso también se refiere a colusión, ¿no? Y otras infracciones que te dicen, ¿no? Que es que no se conductan dentro de la ley. Por ejemplo, puede ser el tema, ¿no? De agresión al tema, ¿no? De un funcionario público, ¿no? Supongamos el trabajador de ENSA, ¿no? De cólera, te dicen, no ve que le haces caso, supongamos el gobierno no le hace caso, le meten golpe. Por ejemplo, ¿es una infracción? Sí, para eso se aplica, ¿no? El derecho civil, ¿no? Entonces eso no estaría dentro de la ley, ¿no? Dentro de las sanciones administrativas te mencionan, ¿no? Aplican a las personas naturales, ¿no? Y jurídicas que hayan cometido infracciones, ¿no? Pueden consistir en multas, lo que te decía, no pueden multarlo, ¿no? Por agredir a esta persona, ¿no? Del gobierno, o inhabilitación, ¿no? Para participar en los procesos de contratación. Por ejemplo, esta persona, ¿no? Que ha agredido, ya no, como tal, no la despiden dentro de la empresa, ¿no? Pero ya no, te dicen, ¿no? Quiere ganar otra licitación, te dicen, ¿no? Ya, vas a ganar esta licitación, pero que no esté tal trabajador. Entonces, ¿por qué? Porque si no te podemos excluir a ti como empresa, ¿no? Porque estás permitiendo ese tipo de procesos. Entonces puede haber esa inhabilitación. Sí, en este caso no, sí habría una de inhabilitación, ¿no? De acuerdo a esto, ¿no? También está lo que es la publicación, ¿no? De la resolución sancionadora, otras sanciones establecidas por la ley, ¿no? ¿Qué más se puede verificar? Las sanciones penales, ¿no? Se aplican a las personas naturales que hayan cometido, ¿no? Contratación pública que te menciono, colusión, cohecho, peculado, ¿no? Favores, ¿no? Padrinazgos, ahí están, ¿no? Dentro de las sanciones penales que pueden incluir, ¿no? Penas de prisión, multas y derechos civiles, ¿no? También está la transparencia y acceso, ¿no? A la información. Toda ley, puede ser verificada, ¿no? A través de una página web, ¿no? Te dice, ¿no? La ley de contrataciones del Estado establece una obligación, ¿no? De publicitar los contratos de contratación a través de plataformas electrónicas, ¿no? Te dije la OSE, la OSI, ¿no? El diario El Peruano, ¿no? Todo se publica ahí. Por eso te dice, ¿no? La transparencia y el acceso a información, ¿no?
publicidad de los procesos de contratación, la ley de contrataciones, que te dice, ¿no? Establece una obligación de publicitar, ¿no? Un ejemplo para que veas aquí está lo siguiente, ¿no? Estas siguientes páginas que voy a mostrar aquí. Aquí está, ¿no? Mira, esto es lo que te comentaba. Esta ley, ¿no? De contratación que se dio. ¿En qué diario se dio? En el diario oficial El Peruano, ¿ves? Lo que te decía. El presidente de la República te dice, ¿no? Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente, ¿no? Modificatoria de la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de incorporar, ¿no? Como tal. Creo que no se nota. A ver, voy a dejar de compartir para compartir para todos. A ver. Vamos a compartir toda la pantalla. Creo que nos está viendo. Aquí está, a ver. Ahora sí se está viendo según lo que puedo verificar. Sí, aquí está, ¿no? Esto es lo que decía el diario El Peruano, ¿no? Se verifica, no te dice ley que modifica la ley de contrataciones a fin de incorporar, ¿no? La afectación de actividades productivas o de abastecimiento, ¿no? Que te menciono. Por crisis sanitaria es aplicable, ¿no? A las pequeñas empresas, ¿no? Llamadas MIPE en esta parte, ¿no? Se modifica, que está, ¿no? La modificación. Siempre tienes que abarcarte de quiénes, de artículos que te decía que están. Los artículos que se tienen que mencionar, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿no? Tú tienes que tener demasiado sentido. Te dice, no, la presente modificación del párrafo 50, te dice, no, 50.10. Esto cuando te dice 50.10 se refiere a un inciso. Lo vas a diferenciar? Un artículo va a contener diversos incisos, ¿ya? Ejemplo, ¿no? En la realidad. Supongamos, tú firmas un contrato, dices, ¿no? En el artículo 1, firma de contratos o firma de representantes, ¿no? Tú verificas eso, tiene que tener sentido, ¿no? Y en base a los incisos se refiere subtítulos, ¿no? Subtítulos o subacuerdos, ¿no? Está. Entonces, en base a eso se verifica aquí. Eso es la diferencia, ¿no? Entre artículo y esto. ¿Ya? Por los incisos siempre va a ser debajo de esto, ¿no? O sea, esto sería, ¿no? Como en redacción te enseñan, título y subtítulo. Esto sería un título y este es un subtítulo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre inciso y artículo. ¿Ya? Te dice, ¿no? La ley de contrataciones tiene como objetivo incorporar, ¿no? ¿Por qué se modificó? Por el tema, ¿no? De las actividades, ¿no? La consecuencia del COVID, ¿no? Te dice, ¿no? Incluso aquí te modifica qué es lo que decía en el artículo 10 y lo van a cambiarle, ¿no? Te dice aquí. Son criterios de graduación en la sentación, en este caso, ¿no? Aún por debajo del mínimo previsto, ¿no? La ausencia de intencionalidad del infractor, la existencia o grado mínimo, ¿no? De la entidad. Las disposiciones complementarias te dicen, ¿no? Régimen excepcional. Entonces ahí te dice, ¿no? Contrataciones del Estado y este deberá resolver las solicitudes en plazo de 30 días. La adecuación de las normas reglamentarias, te dice aquí está, ¿no? ¿Quién será la presidenta del Congreso de esa parte? Te dice, ¿no? Presidenta del Congreso de la República. Te dice la primera vicepresidenta. ¿Qué es lo que le informan, ¿no? A Pedro Castillo, que era en ese entonces, y el presidente, ¿no? Entonces aquí se puede verificar, ¿no? Entonces aquí tú puedes buscarlo, ¿no? Incluso aquí hay otra, ¿no? Otra publicación que te menciona, otra aquí. Aquí te verificas, ¿no? Como tal, te dice, ¿no? Artículo 3, limitación al uso de recursos. Los recursos de transparencia de partidas, te dice, ¿no? En esta parte hace referencia al artículo 1 del presente, ¿no? Del decreto supremo, no pueden ser modificadas, te dice, ¿no? Artículo de monitoreo y seguimiento, te dice, ¿no? Aquí ya trata de otra, en este caso, ¿no? El tema, ¿no? De las transparencias de los gobiernos, ¿ya? Por ejemplo, el tema del presupuesto, ¿ya? Que se dan en diversos gobiernos. Por ejemplo, aquí hay uno de ellos, se te dice, ¿no? Monitoreo y seguimiento para el gobierno regional de Junín ante el incumplimiento y avance físico de la ejecución de recursos, o sea, el dinero, ¿no? Que se les ha dado, ¿para qué? Para que implementen lo que es el tema, ¿no? En este caso, en el Ministerio de Salud, a través de vacunas, a través, en este caso, de políticas, de campañas, ¿no? Se verifica aquí, y incluso aquí te dice, ¿no? Se recalca, ¿no? ¿Quiénes han estado aquí? ¿Quiénes ha firmado quién ha autorizado este proceso, ¿no? Y te dice, ¿no? ¿Quién era el ministro? ¿Quiénes son los representantes, ¿no? Aquí está, ¿no?
Entonces, decreto supremo. Acá hay algo más que quiero comentarte para que también tengas un poco de orientación, ¿ya? Quiero comentarte lo siguiente. Quiero comentarte también lo siguiente, que por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes un inconveniente, por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? El gobierno, en este caso el Congreso, como tal, es el principal que dicta política, ¿ya? Pero hay algo importante que también debes de tener en cuenta, que cuando no, en este caso, no, el Congreso no quiere emitir o no quiere hacer caso a estos inconvenientes que está viendo, ¿ya? Por parte de, en este caso, no está viendo ningún tipo de transparencia, ¿ya? No quiere hacer caso el Congreso a las propuestas, ¿no? Del gobierno, de la presidencia. El presidente del Perú, como tal, tiene el poder o la facultad de crear decreto supremo, ¿ya? Y con esto, incluso puede crear, modificar o incluso crear un decreto supremo de contrataciones del Estado, ¿ya? Entonces, por eso aquí te dice, ¿no? Decreto supremo que precise el alcance dispuesto en el literal artículo, ¿no? De la ley 3022-5, ¿no? Que es la ley de contrataciones, autoriza el abono, ¿no? De la fideicomiso, ¿no? Entonces se refiere a esto, ¿no? O sea, en líneas generales se refiere, ¿no? Que ha autorizado, ¿no? El desembolso del dinero. ¿Para qué? Para en este caso para que se aplique, ¿no? La ejecución de campañas que te decía, ¿no? Arriba. Incluso aquí está, ¿no? Te menciona cada uno de los datos, incluso en el abastecimiento del ministro de la Economía, en este caso, ¿no? El sistema de las entidades del sector público, ¿no? Se les den las vacunas, se les dé el tema, ¿no? Todo este proceso, aunque no lo crean, también a través de qué banco lo deposita. La mayoría cuando son empresas, muy raras veces, ya, muy raras veces se les da este proceso, ¿no? De que sea a un banco ajeno, no al Banco de la Nación, ¿ya? Es muy raras veces. ¿Por qué les comento esta experiencia propia? Yo cuando trabajé para una empresa terciaria, ¿ya? Que trabajó para el Ministerio de Trabajo, ya que fui analista de proyectos, hubo un bootcamp, ¿ya? Les pongo un poco en contexto. Normalmente el Ministerio de Trabajo, desde el 2022 hasta el 2023, está dictando bootcamps. ¿Qué es un bootcamp para que te orientes? Un bootcamp es por así decirlo, ¿no? Es como una campaña, ¿ya? Una campaña en la cual se dictan diversos cursos, ¿ya? Dependiendo a qué rubro se dedican, ¿no? Por ejemplo, al que yo trabajé, eran 3 bootcamps, ¿ya? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Para generar trabajos, ¿ya? Para diversos jóvenes, ¿no? Entre 18 a 29 años, ¿ya? Y más que nada era orientado a lo que era el tema de personas que no tenían. Sin embargo, al final, ¿no? Estuvieron personas que tenían dinero. Ya solamente 10 o 20 que no tenían dinero, fueron beneficiadas, ¿ya? Fueron beneficiadas. Entonces, en base a eso, ¿no? Se verifica, ¿no? Dentro de este dato. Entonces, como tal, de acuerdo a esto, no se verifica ese proceso, ¿no? Entonces, normalmente, ¿no? Para que nos les den, en este caso, en la empresa donde yo trabajé, que era Hackspace, teníamos que presentarle lo que eran informes, ¿no? Si todos eran, de condición humilde, extrema pobreza, o si tenían dinero, estaban buscando trabajo, si no cumplían, ¿no? Si todo su equipo, ¿no? En este caso, yo, en la cual yo formaba parte, teníamos, algún título, alguna especialización, ¿no? O experiencia, conocimiento en proyectos teníamos que presentar, ¿no? Entonces presentamos todo, sin embargo nos dieron el presupuesto, aunque no lo crean. Empezó en septiembre el proyecto, ¿ya? Entonces el proyecto como se dio, lo presentó en este caso, ¿no? Nos autorizaron, ganamos la licitación, nos dieron el presupuesto, aunque no lo crean, 3 meses después. Si te digo que empecé en septiembre, casi en diciembre, ¿no? Recién nos empezaron a abonar el dinero, ¿no? Recién me pagaron a mí, el tema de las plataformas de Zoom que se daban, ¿no? Las grabaciones, la creación, el mantenimiento, recién. Aunque no lo crean, por eso siempre a veces es un poco riesgoso. ¿Por qué? Porque el gobierno, las entidades públicas, si tú no le presentas ese documento bien específico, no te van a depositar. Y eso es lo malo, ¿no? Por eso siempre, a veces prefiero trabajar, ¿no? Por así decirlo, no con una entidad de gobierno,
ni tampoco tercerizado, porque te pagan después, ¿no? ¿A qué me refiero? Como Dentitos te decía, no, no te pagan a fin de mes, ¿no? No es como un trabajador cotidiano, ¿no? Tú recibes fin de mes, te pagan tu 1025, te descuentan, ¿no? Recibes tranquilo. En cambio, cuando tú trabajas en el gobierno con una empresa terciaria, te pagan después, ¿no? Ya si tú eres, por así decirlo, ¿no? Dentro del mismo gobierno, eres presidente de la Junta Nacional de Agua, supongamos, o eres presidente de Petroperú, sí te van a pagar normal, pero cuando es una entidad externa, ¿no? Como tal, que la mayoría, ¿no? Del gobierno, aunque no lo crean, les gusta, ¿no? Trabajar de manera, interiaria, ¿no? O sea, no fuera de este proceso, ¿no? Entonces eso tienes que verificar, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese dato, ¿no? Que te comento. Entonces, eso debes de tener en cuenta, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿no? Lo que te decía. Entonces, eso es lo que te comento, ¿no? Entonces, ese proceso que dentitos te comento, entonces se debe tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, este bootcamp que te mencionaba, también salía en el decreto supremo, en el decreto no supremo, fue en la publicación del Diario Peruano, disculpa, fue como tal, ya. Entonces, en base a ese proceso, también salió ahí, ¿no? ¿Qué empresa estaba? No solamente estaba Headspace, estaba ESAN no, IFB, estaba IDAT, si no me equivoco, y entre otras empresas más, ¿no? Que no me acuerdo muy bien, mentirte sería, pero a todos nos aplicó ese proceso. Y aunque no lo quieran, el proceso de bootcamp, como eran cada uno algo de 10 bootcamps, si no me equivoco, ¿no? Aunque no lo crean, el plan era, ¿no? Que termine en febrero, ¿no? Si era septiembre a febrero, si te das cuenta, casi 6 meses. Sin embargo, se extendió hasta junio. Tuvimos que presentar toda esa data, tuvimos que ir al mismo Ministerio de Trabajo, premiaron a todos por así decirlo, no a todos los becarios. Fue un poco incómodo, sí, aunque no lo quieran. ¿Por qué? Porque la idea de la ceremonia, cuando organizan eventos, tienen que ser pagados o beneficiados por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la mayoría de beneficiarios tuvieron que pagar de su bolsillo. ¿Por qué? Porque según el gobierno, ¿no? Era una actividad externa, ¿no? Y eso era responsabilidad, ¿no? De cada becario, ¿no? Si podían, no si pedían, pues tenían que pagar su pasaje, ¿no? Pero si no podían, no podían ingresar, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces eso también tienes que tomar en cuenta. En base a este proceso que te menciono, aquí también, ¿no? Te menciona, mira, aquí está. Cada sector, incluso dentro del diario peruano, se van a ubicarse diversas leyes, ¿ya? Diversas leyes. Por eso te dice, cuando te tratan de la ley por así decirlo, la ley de contratación del Estado, tienes que tener mucho cuidado en esto, ¿ya? Tienes que verificar que esté de acuerdo a los plazos, ¿ya? Aquí dentro de este diario peruano pueden haber dos, tres, cuatro, cinco leyes de contrataciones del Estado, ¿ya? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta dentro de este proceso. Ya, entonces, en base a ello, vamos a agrandarlo esto de aquí. A ver, vamos a verificar aquí. Vamos a ver si se ve. A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a volver a compartir para que dé toda la pantalla. A ver, compartir. Y ahí está. Te dice, ¿no? Aquí está lo que te mencionaba, ¿no? La transparencia y acceso, ¿no? A la información, te dice, ¿no? Publicidad de contratación, ¿no? La ley de contrataciones del Estado establece, ¿no? Obligaciones de publicitar los procesos de contratación a través de plataformas electrónicas, ¿no? Con el fin de garantizar la transparencia y la participación de un mayor número de proveedores, ¿no? Te dice transparencia y acceso a la información, ¿no? Publicidad de los procesos de contratación del Estado. La ley de contrataciones del Estado establece, ¿no? La obligación de publicitar los procesos de contratación, ¿no? A través de plataformas electrónicas, ¿no? Lo que te mencionaba, con el fin de garantizar. Entonces, en base a ello, vamos a irnos aquí al siguiente slide. Dice, ¿no? Plataformas electrónicas, ¿no? Las plataformas electrónicas son herramientas que te dicen, ¿no? Tecnológicas que permiten la gestión integral
de los procesos de contratación, ¿no? Desde la publicación de las bases hasta la adjudicación del contrato. Ya ves lo que te decía, ¿no? Todo este proceso. Estas plataformas facilitan el acceso a la información, la presentación, ¿no? de propuestas, ¿no? Y el seguimiento de obras. En base a esto, te comento un poco aquí, ¿no? Para que tome mayor forma esto. Cuando tú te vas a la página de Pronavec, ya mira, acá hay unas convocatorias. Uno de ellos es la convocatoria de crédito PRO, ya que eso está dirigido a las personas, ¿no? que no han terminado por así decirlo, ¿no? Su ciclo universitario. Esto en base a esto, ¿a qué nació? Normalmente en la pandemia, ya en 2020 salió lo que es el tema, ¿no? del proceso, llamado proceso, si no me equivoco, era bono beneficiario, no me acuerdo muy bien el nombre era, ¿ya? Pero del 2020 lo extendieron al 2021. Del 2021, ahí está, ya me acordé, se llama Crédito Universitario 1, ¿ya? Crédito Universitario, si no me equivoco, es el Pronavec. Entonces, debido a esto, no salió una promoción, duraba, ¿no? Un año, 2 años, casi un año, en este caso, ¿no? 2 ciclos. Les daba una subvención de 930 si no me equivoco, antes que se inaugurara, ¿no? O se aprobara en 2025. Luego hubo otra camada, por así decirlo, ¿no? Otra promoción para los que no habían alcanzado. Y luego, ¿no? Hasta el 2022 hasta el diciembre. De ahí los mismos chicos, ¿no? Los beneficiarios lucharon, se extendió, ¿no? Pero eso sí fue algo injusto porque según lo que era, y eso por eso digo que el gobierno es tan, pero tan injusto, ¿ya? Esta beca iba dedicada, ¿no? de esta promoción que te decía, ¿no? Promoción uno, promoción 2, ¿no? Que era 2020, 2021, los 2021 al 2022. Ellos habían luchado, ¿no? Con ayuda de un congresista, ¿no? Entonces, en base a ello, al final, ¿no? Dijeron ahí en la Constitución, en la ley del diario peruano, ahí decía, ¿no? Bien claro que solamente iban para ellos. Sin embargo, creo que hubo por parte, ¿no? de Dina Boluarte, ¿ya? Y un poco de conveniencia del ministerio, ¿ya? Dijeron, no, para que no haya injusticias, ¿no? Para que no haya mayor transparencia, fue dirigido para todos, ¿ya? Y no todos los beneficiarios, ¿no? del capítulo 1 y capítulo 2 que te menciono no fueron beneficiados. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? A veces las personas que no luchan por eso se llevan, ¿no? mucho más fácil. Entonces en eso también tiene que tener demasiado sentido, ¿no? Debido a esto, ¿no? Que hubo tan controversial, ¿no? Terminó hasta este año, hasta enero, si no me equivoco, hasta marzo, ¿ya? En este caso, ¿no? Salió esta promoción, ¿no? Te dice Pronavec, que están en sus bases y resoluciones, que están ¿no? cada uno. Todo esto, ¿no? Pueden buscarlo, ¿no? Dentro de la misma página, ¿no? Del Ministerio en este caso, ¿no? De Educación, en el Pronavec, aquí está, ¿no? La resolución. Las resoluciones surgen cuando ya en este caso, ¿no? Ha sido aprobado, ¿no? Por parte del mismo presidente, ¿ya? Y también ha sido promovido, ¿no? Como tal, este o va a ser, mejor dicho, no aprobado por parte ya del Congreso, ya por tema de presupuesto. Entonces, para eso se realiza cada concurso, se da, ¿no? A través de resoluciones, ¿no? Que eso lo hemos visto en Tito, ¿no? En la teoría. Entonces, eso se tiene que verificar, ¿no? Entonces, además, dentro de este proceso también están los anexos, la lista, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces aquí se puede verificar, ¿no? Cuáles son los canales de pago que les van a depositar a cada beneficiario, ¿no? Aquí está Interbank, BCP, Pagalo.p, están, ¿no? Y aquí están la lista de procesos, cuáles son los impedimentos, los requisitos del garante. Aunque no lo crean, si ustedes lo ven a mayor detalle, es muy ambiguo, ¿ya? ¿Por qué digo ambiguo? Porque acá dice, ¿no? Dentro de los requisitos que no están, por ejemplo, ¿no? Te dicen que han sido beneficiados durante el ciclo uno el ciclo 2 ¿no? O sea, el capítulo uno el capítulo 2 que les digo, no, la promociones. Sin embargo, ellos sí están dispuestos, pero cuando tengo un familiar, ¿no? Que postuló, él fue beneficiario, postuló, ¿no? Todo de frente para este crédito y al final salió que estaba impedido, ¿no? Pero si te das cuenta, si ya se venció el plazo,
para el postulante uno y 2 te dice dentro del requisito, ¿no? Que no están excluidos, entonces eso también tiene que tener acuerdo. ¿Por qué te digo? Mira, te dice acá. Ser estudiante con alto rendimiento en primer lugar, ya mira, acreditar esto, ¿no? No tener certificación, calificación negativa, ¿no? No estar en la central de riesgos, SBS, no contar con antecedentes aquí esta vez. Y ahí no te menciona que sea de la promoción uno y 2. Entonces, cuando lo ingresan a mi familiar, te dice no, no puede, ¿no? Incluso aquí te dice no por financiamiento de información socioeconómica, acreedor de una beca, ¿no? Un crédito, subvenciones, ¿no? Si te das cuenta, no te dice, ¿no? Distinto. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Incluso cuando tú entras dentro, ¿no? del el diario El Peruano, ¿no? Aquí van a haber varias normas legales. Aquí están, ¿no? Las normas legales. Y aquí está. Presidencia del Congreso, Defensa, ¿no? Ministerio de Defensa, Economía y Finanzas. Aquí están todas las leyes, mira. ¿Por qué te dan dos opciones? Descarga individual y cuadernillo. Descarga individual es esto de aquí, mira. Solo este extracto pequeño. Mientras que el cuadernillo abarca no solamente una campaña, no un solo proceso, sino abarca un montón. Entonces eso también se tiene que verificar, ¿no? Entonces, en base a ese proceso, ¿no? De acuerdo a esto, ¿no? Te dice, ¿no? Aquí está el Ministerio de Resolución Ministerial, Ministerio de Producción, acá te dice, ¿no? Resolución ministerial, aquí está, ¿no? El proceso, ¿no? De modificaciones, qué es lo que da, lo que es el tema, ¿no? De memorándum, la discusión, aquí está, ¿no? Disponer la publicación de la resolución. Esto tienen que tener algo, ¿no? Que se en cuenta. Si no te dice este artículo 5 te dice no disponer en el diario peruano, significa que puede ser, en este caso, modificado o incluso puede ser fraguado, ¿no? Falsificación, ¿ya? Entonces, eso también tienen que verificar. Si se dan cuenta, todos los documentos que están aquí, todos los procesos están aquí, ¿no? Que van a ser modificados. Ya van a ser modificados en base a esto. Ya, por ejemplo, aquí está de la OMPE, ¿no? Los procesos electorales, ¿no? Presidenciales que se vienen, ¿no? En el 2026, si no me equivoco, que están, ¿no? De las municipalidades metropolitanas, ¿no? Que les dan, ¿no? Como tales, sus ordenanzas también tienen que ser publicadas, ¿ya? Por eso te digo que abarca para todo este proceso que está, ¿ya? Para eso a veces, como tal, mira, para que veas todo el cuadernillo, te va a dar de todo lo que ha hecho las normas legales. Aquí están el sumario, te hablan de los gobiernos, ¿no? Que está dirigido, ¿no? Aquí está, ¿no? Un poco más extenso, ¿no? Sus actividades, su misión, su visión, porque se les da el presupuesto, mientras que en el otro solamente no te da específico, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí puedes verificar. Te dice, no, derecho al acceso a la información. Te dice, no, toda persona tiene derecho al acceso, no a la modificación. Aquí está lo que te decía, no tiene derecho a acceder a la información pública relacionada con los procesos de contratación. Este derecho se dirige, ¿no? A través de solicitudes de acceso a la información, te dice, ¿no? Que deben ser atendidas por las entidades estatales en un plazo determinado, ¿no? Ahí te marca, ¿no? Eso es lo que tú tienes que verificar dentro de estos datos, ¿no? Ya, entonces esto te marca aquí. Dentro de este proceso, ya vamos a ver el siguiente slide, te dice, ¿no? Gestión de riesgo. La gestión de riesgo es fundamental para garantizar, ¿no? El éxito de proyectos de inversión pública, ¿ya? Alguno de estos. Tal vez, ¿no? Tú habrás escuchado, cuando escuches el término riesgo, se refiere a accidentes, ¿ya? No solamente son accidentes, ¿ya? Normalmente la mayoría de gestión de resoluciones o la ley de contrataciones se trata por cada proyecto, ¿ya? Aquí un poco te pongo en orientación, ¿ya? ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es la creación de una persona, ¿para quién? Para beneficiar tanto a sí mismo o a una sociedad. Por ejemplo, en el megapuerto de Chancay, ¿por qué nació la necesidad? No fue por el crecimiento de trabajo, ¿no? Que te han hecho creer, sino nació
porque en este caso la mayoría de puertos, ¿ya? Que en la mayoría, mejor dicho, ¿no? De empresas, pasan por un canal llamado Canal de Suez-Lesseps, ¿ya? A través de este canal de Suez-Lesseps pasan diversos buques que cargan, ¿no? Mercancía, por ejemplo, tu iPhone, ¿no? Que tú te has pedido allá, supongamos en Estados Unidos, no tienen stock, ¿no? Entonces ellos piden desde Estados Unidos aquí, tienen que traerlo, ¿no? Verificar todo ese dato y como tal, ¿no? Como lo van a traer como ese proceso, normalmente demora 15 días, ya 15 a 20 días. Tú dirás, ¿por qué? Porque tienen que pasar lo que todos sus insumos estén correctos, la documentación correcta, ¿no? Y si no está, tienen que ejecutar nuevamente ese proceso, ¿ya? Entonces, e incluso más se complicó por la guerra de Ucrania y Rusia, ¿ya? Entonces, habían bombardeado, ¿no? Algunas embarcaciones. Entonces, para evitar esto, ¿no? Y se genera pérdidas, aunque no lo quieran, se realizó este proceso, ¿no? Eh, Se realizó este proceso, ¿no? Dijeron, "No, vamos a ubicar a un país, ¿no? Donde sea estratégico. Y escogieron, ¿no? Aquí a Chancay. ¿Ya? Por eso también hay un megapuerto del Callao también, ya no es un puerto del Callao, sino el megapuerto. Entonces, si te das cuenta, ¿qué abarca, no? Que ya no se demora en 15 días, 20 días, ¿no? Se demora menos, ¿no? 2 días, 3 días, ¿no? Menos, ¿no? Pero eso sí que no cambian la documentación. Entonces, es esto como tal, ¿no? Lo que antes te comenté era el riesgo, ¿no? Que el riesgo que no llegue en buenas condiciones a tu producto. Entonces, en base a eso, ¿no? Tú tienes que darte cuenta, ¿no? Que no siempre van a ser procesos de accidentes, sino también pueden ser procesos administrativos, ¿no? Se tiene que verificar este proceso. El análisis de riesgos, como te dice, ¿no? Identificar y evaluar los posibles riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Los planes de contingencia, ¿no? En este caso se refieren a un plan B, ¿no? Supongamos, si está demorando por el canal de Suez-Lesseps, ¿por dónde lo podemos enviar? Por avión, ¿no? Entonces, eso también tienes que tener que abarcar, ¿no? Sé que vas a gastar dinero, pero también tienes que verificar. Tema de seguimiento y control, no monitoreo, ¿no? Tienes que monitorear de manera correcta, ¿no? El tema de los riesgos, ¿no? En verificar, ¿no? A través de llamadas, a través de oficios, ¿no? A través de correos, ¿no? Eso también tienes que averiguar, ¿no? Y aquí te dan, ¿no? El desarrollo sostenible y contrataciones públicas. Cuando te hablan de sostenibilidad se refiere que en la mayoría de obras, ¿ya? Dentro de la ley de contrataciones, una obra ¿para qué se hace? Para que sea duradera, no 2 años, 3 años, 4 años, ¿ya? Sin embargo, hoy en día la mayoría de empresas, pues, como te dije al inicio, ¿no? Cuando negocian con el gobierno, ya ven que hay dinero. Entonces, ¿qué hacen? Supuestamente quedan bien con el gobierno, ¿ya? Supuestamente. Sin embargo, hoy en día habrás visto, ¿no? La mayoría de riesgos. Por ejemplo, el puente que hubo si no me equivoco, por el centro de Lima, ¿no? Ahí nació esa frase, ¿no? No se cayó, se desplomó, ¿ya? ¿Eso por qué fue? Por el tema de la gestión, ¿no? Si no me equivoco, de Susana Villarán o Luis Castañeda Loza, ¿no? En esos procesos. La empresa que había contratado le había dicho que estaba todo correcto. Sin embargo, ¿no? Cuando se cayó, tuvieron que repararlo, ¿no? Todo ese proceso. Y es generó un gasto. Entonces, para evitar eso, el gobierno sí o sí tiene que evaluar que sea sostenible, o sea, que sea duradero, ¿ya? Por eso te dicen aquí, ¿no? Como tal. Te dicen, las contrataciones públicas deben contribuir al desarrollo sostenible, o sea, que sea duradero, ¿ya? Promoviendo la eficiencia energética, o sea, que contribuya a lo que es el tema de la luz, el tema del tema de la protección del medio ambiente, ¿no? Si es enfocado a este proyecto, ¿no? En inclusión social se refiere, ¿no? Incluir a todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿ya? Eso también se abarca. Por eso aquí está, ¿no? La incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Te dice, la perspectiva de género debe ser incorporada en todos los procesos de contratación, ¿no? Garantizando la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas, por así decirlo, no suelen ser machistas. Ya solamente contratan a hombres y no a mujeres. O tal vez solamente las mujeres son para labores administrativas y para operacionales son para hombres, ¿no? Si te das cuenta, hoy en día puede abarcar cualquier tipo de persona, ¿ya? Y entonces en base a eso, ¿no? Se puede verificarse en ese sentido, ¿no?
Entonces, en base a eso también te comento, ya que no solamente está el proceso de aquí. Cuando tú ingresas una página web que también te va a ayudarte, es el Servir, ¿ya? Pones aquí, Servir. Es una página también de la Autoridad de Servicio Nacional. Aquí están, ¿no? Los servicios que te dan. ¿Para qué me sirve esto? Esta página de Servir me permite verificar lo que son las denuncias de actas de corrupción, lo que te decía, ¿no? En líneas anteriores, ¿no? Tú puedes denunciar, ¿no? Si tú verificas que le están dando dinero, por ejemplo, supongamos, ¿no? Al gerente, ¿no? De ANSA le está dando al ministro, supongamos, de Medio Ambiente, ya tú puedes denunciarlo, ¿no? O a través de otras personas, ¿no? Puedes verificar. Incluso puedes verificar el seguimiento de trámites, el texto único, ¿no? Que se dan, el libro de reclamaciones, ¿no? Si quieres trabajar, aquí está, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Dentro de esto puedes verificar, ¿no? Aquí hay varios procesos, ¿no? PCM, aquí está, ¿no? ¿Quiénes pueden ayudar, ¿no? Transparencia, aquí está, ¿no? No solamente puedes denunciar por ahí, por servir, sino por transparencia, ¿no? O gestiones públicas, conflictos, aquí, ¿no? Tú puedes verificar, ¿no? Consultar visitas de las entidades del Perú, ¿no? Cómo foliar el documento. Cuando te menciona aquí folio, se refiere a lo que es el tema, ¿no? De que tenga un encabezado todo este documento de proyectos, ya sea por ejecución, presupuesto, ¿no? Tienes que verificar, ¿no? Y el acceso a la información, ¿no? Y acá, esto es nuevo, ¿no? Para la ley de las contrataciones, están los objetivos de las ODS, ¿ya? ¿Qué tipo de ODS te comento aquí? Está lo que es el tema, ¿no? Del proceso de, por así decirlo, ¿no? De a ver qué puede ser, una ODS. Y la innovación, por ejemplo, ¿no? Está una ODS te dice, ¿no? Que todo producto, todo proyecto tenga, ¿no? Información digital, o sea, que lo puedes ver desde el celular, que sea mucho más fácil, ¿no? Para todas las necesidades o para todos los trabajadores. ¿Qué más puede ser que sea enfocado en la educación, ¿no? Hoy en día, ¿por qué te dice que sea enfocado en la educación? Porque hoy en día ya se terminó el tradicionalismo, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? De ir a clases presenciales, también se puede hacer digitales o híbridas, ¿no? A veces vas al colegio, a veces no. Por ejemplo, está también orientado, ¿no? A la economía circular, por ejemplo, ¿no? Que no solamente se utiliza o gasta dinero, sino también puedes usar los recursos naturales, pero de manera correcta, ¿ya? Por ejemplo, el uso de, si yo construyo una obra o una empresa, un edificio grande, tengo que, por ejemplo, ¿no? Plantar 15, 20 árboles, ¿no? Por cada metro cuadrado. ¿Por qué? Porque ayuda, ¿no? A dar mayor oxígeno, ¿no? Entonces, eso es una ODS, ¿ya? Entonces, hay un montón de ODS, pero hay algunas de estas que te menciono, ¿no? Y si te das cuenta, aquí están, ¿no? Algunos documentos, ¿no? Como tales, ¿ya? Aquí están normas, campañas, ¿no? Entonces, eso puedes verificar dentro de este dato, ¿no? Entonces, ahí, entonces vamos a verificar, ¿no? Todo este proceso. Existen otros procesos dentro de esto, sí, aquí está, ¿no? Libro de reclamaciones, acceso a la información pública, lo que te decía, ¿no? Que están de la ley, ¿no? Que está, ¿no? Esto es lo que tú puedes ver como ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que puedes verificar, ¿no? Tú, esto es de manera gratuita, ¿ya? Si tú quieres saber del megapuerto Chancay, por ejemplo, puedes pedirle a ellos, sí. Pero hay algunas veces te dicen, ¿no? Si tú quieres que te pase en formato A4, 10 céntimos, ¿no? O un solo en disco. Pero si tú quieres que te envíen de frente a tu correo electrónico, es gratuito, ¿no? Te pueden abarcarte, ¿no? Aquí está, mira. Ten en cuenta que puedes solicitar, ¿ves? Que no afecte la intimidad personal de nadie, ¿no? Puedes pedir lo que es el tema, ¿no? De ámbito militar, ámbito de negociaciones. Aquí está, ¿no? Esto va dirigido, ¿no? Para aquellas personas que dicen, ¿no? El gobierno está comprando los medios de comunicación, que esto, que lo otro, ya. Para que no entren, a veces, disculpando la palabra, ¿no? En ignorancia, ¿ya? Aquí tienes las páginas, ¿ya? Aquí hay una página que te dice, ¿no? Verificas, ¿no? Entras a la página del gobierno, aquí está la opción del Estado, solicitar información. Aquí está para que tú puedas verificar. Ya que está del megapuerto Chancay, el tema del megapuerto del Callao, el otro que está viendo el proceso
de impulsar, ¿no? Obras públicas en Oxapampa, también está aquí, ¿ya? Solamente que a veces como ciudadanos somos un poco descuidados, ¿no? A veces solamente nos dejamos llevar de la comunicación y esa manera de consejo propio no se dejen llevar de los medios de comunicación, porque hoy en día, por así decirlo, están podridos, ¿ya? Entonces, eso vamos a quedarnos aquí como tal. Esa parte no, señorita Mireya, eso sería por mi parte, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Fernández, por la capacitación. Estaremos iniciando con la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a que puedan formular sus consultas en estos momentos para que puedan ser resueltas. La primera consulta que nos dejan es, ¿qué es la Ley de Contrataciones del Estado? Sí, correcto. Muchas gracias, señorita Mireya. Entonces le comento, ¿no? La ley de contrataciones, en este caso del Estado, primero regula la forma en que el gobierno y sus entidades adquieren bienes y servicios, ¿no? Ejemplo, y esto lo mencioné, supongamos, ¿no? El Congreso, por ejemplo, el año pasado, anteaño pasado, incluso este año, solicitaron lo que es el tema de de un televisor, de un frigobar. Todos esos procesos, en este caso, tienen que ser sustentados. Si no son sustentados, quiere decir que la ley en este caso está yendo en contra de la ley. Entonces, la ley un poquito no enfocándote, ellos van a contrarrestar que todo el dinero que está siendo designado para cada autoridad, ¿no? Como tal, sea correcta, ¿no? Y no lo usen de manera incorrecta. Por ejemplo, ¿para qué me puede servir una televisión? Una televisión, ¿para qué? Para que en este caso no, en caso no ha ingresado alguno de mis funcionarios o mis asesores, supongamos, no, yo soy congresista, ¿no? No, no llegué o no me dejan entrar. Entonces yo por la televisión no puedo verificar. Entonces, incluso desde la misma oficina puedo verificar, ¿no? De qué se trata. Y cosa que así, supongamos, no se da un pause, supongamos, dentro de la misma, por así decirlo, ¿no? Dentro de la misma reunión o junta, entonces en base a eso no se puede realizar lo que es el proceso, ¿no? De pausa o tipo break, entonces ingresa, ¿no? Esta persona que ya vio a través de esta televisión y verificar, ¿no? Informarse, ¿no? Sustentar lo que a esta persona, ¿no? Cuando la necesitaban, ¿no? Entonces eso es lo que se abarca, ¿no? Como tal, como te dice, ¿no? Busca asegurar que la transparencia sea correcta, ¿no? O sea, que no sea utilizado para beneficio propio, como comentaba, ¿no? En tanto en los procesos de contratación, ¿no? Eso sería por mi parte, señorita Mireya. Muchas gracias, ingeniero Fernández, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿cuál es el objetivo principal de esta ley? Bueno, su objetivo principal es que, como mencioné, la igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, no importa si así sea, ¿no? Una pequeña empresa puede, en este caso, participar, ¿no? A pesar de no tener muchos ingresos, pero puede tener buenas ideas, puede tener buena ejecución. Entonces, eso también se tiene que verificarse, ¿no? ¿Qué más te dice, no? ¿Quiénes están obligados en este proceso, ¿no? De prevenir, ¿no? La corrupción. Sí, señorita, eso sería por mi parte. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero Fernández. Antes de pasar a la última consulta, invitamos a los participantes a que puedan formular sus consultas en estos momentos para ya cerrar con la ronda de preguntas. Entonces, la última consulta que nos dejan es, ¿quiénes están obligados a cumplir con esta ley? En este caso, como lo mencioné anteriormente, ¿quiénes están obligados? En este caso, no gobiernos provinciales, en este caso, no por ejemplo, no municipalidades, anexos, que tengan no algún representante, ¿no? Incluso puede estar lo que es el tema, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A ver, ¿quiénes pueden estar? A ver, municipalidades, ¿no? O hospitales, ¿no? Salud puede estar referidos, o incluso a personas que van a estar ligadas al gobierno, ¿ya? Entonces, incluso en beneficio de quiénes, de la población, ¿no? Eso está dirigido, ¿no? Para quienes abarcan, ¿no? Un poquito también, comentando, ¿no? Ahí un poquito poniendo en contexto. Todas estas personas, ¿no? Que están siendo dirigidas también tienen que pasar un proceso de requisitos. ¿Por qué? Porque en este caso, para eso se realiza la publicación, ¿no? Del diario peruano. Si verifica que en este caso, ¿no? Que como menciono, no puede estar dirigido para varias personas,
pero si hay, por así decirlo, y eso me olvidé mencionarlo, ¿no? Hay una pequeña lista negra que lo tiene cada gobierno de turno, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso está este proceso de que si no cumple, lo marcan en una lista. Y en esa lista verifica que nuevamente, supongamos, está postulando esta empresa X, ya no lo van a excluir de por vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un mal manejo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar, señorita Mireya. Muchas gracias, ingeniero Fernández, por su respuesta. Al parecer, no hay más consultas. Estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su participación y preferencia. Nos estaríamos encontrándonos en próximas capacitaciones. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma.
Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.